Hola, soy Carla Iberia Sánchez. Hablemos de esclavitud y les pido no se vayan, porque si con una mano, con los dedos de la mano se cuentan los héroes, los verdaderos héroes de derechos humanos, pues uno está aquí sentado y se llama Biram Dave. ¿Cómo está, Biram? Buenas tardes. Les presento a Ignacio Gómez, es defensor de la causa de Mauritania en México, y Antonio Solá, estratega político. ¿Cómo están? Hola, Carla. Buenas tardes. Además, Bárbara Lagorice, que es traductora de Biram, y él nos va a platicar por qué está aquí en México. Biram, adelante. La Mauritanie est un pays de l'Afrique, du Sahel-Sahara. Il se situe entre le Sénégal et le Maroc. Está ubicado entre Senegal y Marruecos. Comme tous les pays arabo-musulmans, il vit encore de l'esclavage ancestral. Como todos los países arabo-musulmanes, vive y sufre de la esclavitud des de Noirs formas africains ancestrales. subsahariens. Donc, c'est une minorité arabe qui domine une majorité de Noirs. Es una minoría árabe que domina la mayoría negra. Qui ont fondé leur mode de vie sur l'esclavage et leur code d'honneur sur l'esclavage. Y ellos desarrollaron un código hablando de la esclavitud. En Mauritanie, il y a 20% d'esclaves. En Mauritania tenemos 20% de esclavos, C'est-à-dire ce sont des personnes qui naissent propriété d'autres personnes. es decir, son personas que nacen propiedades de otras personas. Ils travaillent sans repos, sans salaire, Trabajan sans sin soins. descanso, sin sueldo, sin atención médica. Ils sont susceptibles d'être vendus, d'être gagés, d'être cédés, Pueden d'être ser loués. vendidos, pueden ser rentados, Ils ne vont pas à l'école. no van a la escuela, Ils n'ont pas les papiers d'état civil. no tienen papeles, estado civil. Les femmes esclaves sont violées par leur maître, par une juridiction locale qui reconnaît le viol des Las esclaves. mujeres esclavas pueden sufrir de violación, incluso ante una jurisdicción que reconoce estas violaciones. Et ceux qui luttent contre l'esclavage sont interdits, persécutés, Y los- arrêtés, torturés, emprisonnés, jugés et condamnés. Los que luchan, de hecho, contra esta esclavitud van a la cárcel, están torturados, reciben condenaciones. Cuando tú eras un niño, Biram, y estabas en ese entorno, ¿cuántas personas de tu familia, por ejemplo, estaban en esa condición? ¿O vecinos estaban en esa condición? Sin nombre, rentados a veces a un patrón, vendidos a un patrón. Quand tu étais enfant, combien de gens autour de toi étaient dans ces conditions sans nom, qui pouvaient être loués? Combien de personnes connaissais-tu? Beaucoup, je ne peux pas les compter. Muchas no los podría contar. Beaucoup de familles Muchas arabes familias árabes détiennent des esclaves noirs. tienen todavía esclavos. Mais je les vois maltraités, je les vois travailler sans repos. Ajá, y los veo maltratados, trabajando sin descanso. Souvent, ils ne connaissent pas où est leur mère, où est leur père. No conocen ni su madre, ni su padre. Biram, cuando tú sales a estudiar la universidad, tú ya eras consciente de una tremenda violación a los derechos humanos, pero ¿cuándo levantaste la voz ya potente internacional ante esta condición? À partir de quel moment vraiment vous avez été le porte-parole de cette cause et vous avez voulu élever la voix après avoir fait les études au Sénégal? À quel C'est moment? en 2008, En 2008. lorsque je suis retourné de mes études du Sénégal en 2005, j'ai milité dans l'organisation SOS Esclaves. Ajá, cuando regresé de Senegal, donde estudié la universidad y regresé a Mauritania, ahí empecé a levantar la voz en la asociación SOS Esclaves. SOS Esclavos. Mais après 3 années de militantisme dans SOS Esclaves, j'ai décidé de sortir pour fonder un mouvement fort, vigoureux, un mouvement de droit civil contre l'esclavage, et j'ai fondé IRA Mauritanie. Después de 3 años en esta asociación SOS Esclavos, decidí fundar mi propia asociación, la IRA. J'ai décidé de la fonder pour que je puisse avoir un mouvement très fort, très populaire, très vigoureux, parce que SOS Esclaves était une petite organisation. Ajá. Con respecto a la asociación SOS Esclavos, que era más pequeña, lo que quise hacer es realmente crear una asociación fuerte, con
con un mensaje más fuerte y más feroz, más escuchado. Estamos hablando de Mauritania, de un régimen de esclavitud que tiene al 20% de la población bajo un patrón que no les da descanso, que no les da nombre, que no les da identidad, que no les da voto, que se adueña de ellos. Ignacio Gómez y Antonio Solá, les quiero preguntar a los dos si hemos oído en los últimos 25 años Yugoslavia con todas sus excepciones, Sudán, Siria, ¿por qué no estamos oyendo Mauritania? Mira, no estamos oyendo Mauritania porque es un país olvidado. Es un país que está en África y que en realidad muy poco sabemos de su historia, como algunos de otros países del continente africano. Si te das cuenta, Mandela en el año 94, después del famoso apartheid, Sí. y Biram es denominado el Mandela del siglo XXI, logró poner en el punto de mira toda la cuestión del apartheid, del racismo blanco contra los negros. A partir de ahí se generó toda una lucha que fue extendiéndose por todo el continente africano y que a partir de ahora hemos venido siendo mucho más conscientes. Entonces, creo que ha llegado el momento, y por eso estamos apoyando a Biram, no solo en esta campaña internacional para denunciar todo lo que tiene que ver con la esclavitud en el siglo XXI, que es una vergüenza que organizaciones internacionales no digan absolutamente nada cuando en Mauritania, un país que casi nadie, como decía antes, conoce, haya un 20% de esclavos. Creo que hay que alzar la voz, la tenemos que alzar todos, y no solo en el continente africano, sino también en Europa. Yo soy español y soy mexicano adoptado, además de guadalupano, y aquí estoy con Biram soportando, digamos, apoyando todo lo que es su campaña internacional, pero también su campaña a la carrera presidencial. Porque con esto termino, Carla. Si la política sirve para construir un mundo mejor, los que nos dedicamos a esto también tenemos que estar comprometidos para apoyar causas que lleven a personas como Biram a la presidencia de sus países para cambiar el mundo. Fíjate, en ese sentido, Ignacio, ¿quiénes estamos oyendo, quienes están oyendo a través de Televisa.news por primera vez del problema? ¿Cómo les dirías que esto no es un tema que esto no es un tema solo político electoral, sino de verdadera política, que es la gente en el poder al servicio del pueblo? Así es, pues antes que nada muchas gracias por la invitación, Carla. Como comentaba Antonio, y recojo las palabras de Biram, esta causa, esta campaña a la presidencia de Biram no es una campaña normal, es una campaña típica. No estamos luchando con él y con su causa para llevarlo a la presidencia y tener el poder por el poder. Es una campaña que tiene que ver con uno de los derechos fundamentales más grandes de la humanidad, que es el derecho a la libertad, a elegir. Yo no puedo imaginarme un país donde nazcas y le pertenezcas a alguien más por derecho, donde tú te casas con una esposa que es tu esclava y tu esposa tiene hijos y le pertenecen a esa persona, le pertenecen al amo y él los puede vender, vejar, violar, hacer lo que él quiera. Yo que le diría a la gente que nos está viendo a través de Televisa, le diría que crean en esta causa, que crean en Biram, y que Mauritania y México, Estados Unidos, China, Rusia, no tienen gran diferencia. Al final de cuentas, todos somos humanos. Es una campaña de derechos humanos por lo que estamos luchando aquí. Una vez, Antonio, estudiando en el Reino Unido, me dieron a leer un libro que se llamaba, era un análisis que se llamaba Compassion Fatigue, que era cuando las personas están expuestas a dramas humanitarios, a veces terminan volviéndose insensibles, Claro. a fuerza de no saber a dónde fue su hashtag, su fondo, su pelea. ¿Qué tanto tenemos que hacer para que esto sí lo posicionemos y para que en menos de 5 años podamos ver algo diferente en Mauritania? Es esto que se ha llamado también la capacidad de resiliencia del ser humano, de cómo Exacto. aguanto tanto dolor sin que me sienta totalmente... Enfermo. Exactamente, enfermo e incluso ignorado. No hay nada peor que ser invisible en este mundo. Yo creo que los medios de comunicación, personas como tú, personas como Biram, Ignacio, Bárbara, todos, yo mismo, que tenemos esta sensibilidad de creer que la política, como decías antes, sirve para construir ese mundo mejor, le metamos el hombro a este tipo de causas, que pidamos ayuda, como así se pide también en el Teletón, que es una causa tan noble que apoya a esta casa, que tengamos la capacidad de pedir ayuda, de gritar en voz alta, para que nos podamos oír, no para gritarnos, sino para gritar en voz alta y explicarle a la gente que existen causas que van más allá de un interés de poder, un interés de poder, de un interés de país. Esto tiene que ver con una causa internacional, tiene que ver con la especie humana. Nos estamos aniquilando y eso no puede ser en el siglo XXI.
Biram, ¿por qué en este momento un posicionamiento de un organismo como Naciones Unidas, un posicionamiento del G7 ya no es suficiente? ¿Por qué necesitamos más que un posicionamiento político en Mauritania? Biram, pourquoi le positionnement du G7, les positionnements des gouvernements internationaux n'est pas suffisant? Pourquoi avons-nous besoin de notre positionnement? Le positionnement des Nations Unies est un positionnement symbolique, car les Nations Unies n'ont pas de force dissuasive. La ONU no tiene fuerza realmente disuasivas, no tiene fuerza tan... Pas une force dissuasive, pas une force de contrainte. Ajá, no puede oponer realmente una voz fuerte que da resultados. ¿Quién entonces? Qui pourrait le faire alors? Mais qui peut le faire? Ce Oui. sont les puissances du monde libre, c'est l'Union européenne ou les États-Unis d'Amérique. Oui. Los países libres, los países como Estados Unidos, los países de la Unión Europea. Et l'Union européenne et les États-Unis ont choisi les relations mercantilistes, commerciales, économiques avec le pouvoir en Mauritanie au détriment des droits de l'homme et de la dignité humaine. Sin embargo, estos países que han elegido la diplomacia del negocio, la diplomacia mercantil frente a la opción de los derechos humanos. Por ejemplo, no lo traigo a la mesa, pero exactamente en el tema Venezuela, que soy una persona muy interesada en la causa de Venezuela, hay un interés económico muy grande en que se restablezca la democracia en Venezuela. ¿Por qué no por qué creen que no van a ganar nada si apoyan la causa de Biram en Mauritania? No. Si on fait un peu une comparaison avec la démocratie au Venezuela, elle est très intéressée par cette cause. Si nous parlons de la démocratie au Venezuela, ils ont un intérêt dans ce pays-là. Pourquoi, pour la Mauritanie, ce n'est pas la même chose? Non, la Mauritanie, ils n'ont pas un intérêt pour notre cause, parce que ceux qui nous oppriment, ceux qui ont le gouvernement, sont leurs amis. Ajá. No tienen realmente un interés en este caso en Mauritania, porque los que opriman, los que hacen sufrir al pueblo son los amigos de estos países. Carla, de hecho, si me permitieras ahondar en esto, creo que es importante, porque efectivamente en Venezuela tuvieron que transcurrir, yo que estoy en la causa de Venezuela también, apoyando a Guaidó con todo, como todos, se tardó mucho en que los intereses económicos finalmente se voltearan y terminaran apoyando la libertad del pueblo venezolano. Lo que yo creo que Biram señala es que hoy los intereses económicos en Mauritania están a favor de la diplomacia comercial, de los intereses de algunos países, antes que los derechos humanos de los mauritanos. Lo que tenemos que lograr es que esos países se den la vuelta, que paremos esos intereses comerciales que violan los derechos humanos ahí para lograr que el hombre en Mauritania sea libre. En ese sentido, en este momento, con un nivel de esclavitud tan alto, con un nivel de sufrimiento tan feroz en Mauritania, ¿sirven o no las sanciones comerciales internacionales? Sí, sí sirven. Mauritania tiene el porcentaje más alto de esclavos en el mundo. El 60% proporcionalmente a su población son esclavos o descendientes de esclavos. Un embargo, si los países libres de Occidente alzaran la voz y pusieran un embargo contra el país y lo obligaran a restablecer el Estado de Derecho, a garantizar unas elecciones transparentes con un piso parejo, que mandaran observadores internacionales, que la ONU finalmente hiciera algo, como decía Biram hace rato, no tiene un ejército, no puede hacer nada. Lo único que puede hacer es levantar la voz, exigir unas elecciones libres y por supuesto que serviría. Es lo que estamos buscando con esta campaña de sensibilización internacional. Por último, aunque he leído sobre el caso, ¿qué tanta fuerza tiene una persona esclavizada, por ejemplo, para levantarse por sí misma? ¿Y qué ha pasado con los episodios aislados de levantamientos civiles, guerras civiles? Si on devait savoir, si on voulait parler d'un esclave, combien a-t-il de chances d'un esclave de sortir de l'esclavage? Et ensuite, une autre question, est-ce qu'une guerre civile est possible? Est-ce que ça pourrait être la solution?
Malheureusement, la guerre civile est bien possible Desgraciadamente, una guerra civil sí es posible parce que le groupe des propriétaires d'esclaves refuse toujours la libération des esclaves. porque todavía existe el rechazo de parte de la minoría de liberar a los esclavos. Bien que beaucoup de gens maintenant sont sensibles à l'esclavage parmi les esclaves, les descendants d'esclaves sont très mobilisés avec notre mouvement. Aunque existe una movilización dentro de los esclavos, dentro de la familia de los esclavos, gracias al movimiento de... Mais maintenant, les autorités font de telle sorte que l'esclave, quand il quitte l'esclavage, il est obligé de vivre la pauvreté totale parce que c'est une sanction que le gouvernement lui impose. Il lui prive de toute aide de l'État. Okay. Cuando un esclavo quiere salir de esta condición, el gobierno lo castiga. Lo castiga y entonces va a vivir en la pobreza. Mais nous, on essaye quand même de diriger le mouvement de manière pacifique pour essayer de libérer un jour les esclaves sans la violence. C'est notre vœu. Nosotros ayudamos a liberar los esclavos de manera pacifista y es nuestro deseo de liberar aún más. Como usted sabe, Biram, las comunidades de personas no exiliadas que viven, los llamados expats, a veces son pequeñas en el extranjero y todos se conocen. ¿Alguna vez, sin saber que usted era Biram, estuvo en alguna mesa y oyó a alguna persona presumir que tenía esclavos en Londres, en París, en algún país occidental? Dans les voyages que vous avez faits un peu partout dans le monde, en Occident, est-ce que vous avez entendu des personnes se vanter d'avoir des esclaves? Non, ça c'est chez nous. Ajá. Eso pasa solo en Mauritania, eso pasa en mi casa. C'est une valeur sociale importante. Quand quelqu'un il a des esclaves, il sera beaucoup plus respecté. Solo en Mauritania se ve como superior a alguien que tiene esclavos. ¿Cada cuánto viaja usted a Mauritania? Yo sé que ha sido detenido muchas veces. ¿Por dónde entra? ¿Entra en los mismos vuelos? ¿Entra por las fronteras físicas? ¿Cómo entra a su país? Quand vous revenez après vos voyages en Mauritanie, vous avez été déjà arrêté plusieurs fois. Est-ce que vous rentrez comme un citoyen normal? Non, jamais. Comment vous faites pour revenir? Quand je viens rentrer, il y a un déploiement très fort des forces de police, des forces de sécurité, et les populations sont empêchées de m'approcher, bien qu'elles viennent nombreuses pour m'accueillir, mais il y a beaucoup de forces de l'ordre, c'est comme un état d'urgence, un état de siège. De hecho, hay como un estado de urgencia cuando llego a Mauritania. Hay mucha gente que me espera, pero la policía o la fuerza organizada de la policía los para y hay como este estado de urgencia cuando llego. En espera de poder conversar muchas veces más con usted, quiero guardar mi última pregunta, pero antes, ¿qué es lo que más admiras, Ignacio? ¿Por qué dejaste todo por luchar por esta causa? Me parece que la humanidad, las libertades, la libertad de elegir, a ser libre, es el derecho más importante que tenemos. Yo decidí unirme hace 1 año y medio o 2 a la causa de Biram, porque me parece que no solo en México o en Mauritania, no solamente es por estar con Biram, finalmente la gente es el cliente final, por decirlo de una forma. El poder ver a la gente libre, decidiendo su destino, es lo que me mueve más en esta campaña. Antonio, tú que has llevado muchas estrategias políticas en tu vida y que conoces en este momento el problema de la trata y el tráfico de personas que hay en México, ¿cómo se dice? La esclavitud moderna. Lo que pasa en Mauritania sobrepasa por mucho, por décadas, por vidas completas a lo que a veces vemos en México, ¿cierto? Cierto, nada es comparable, digamos, el dolor humano con una persona que duela, que sufra, te basta, digamos, ¿no? No son situaciones comparables. Creo que México está atravesando un drama con la trata de personas. Sí. Hay muchas personas como tú que están preocupadas porque eso se resuelva. Nosotros estamos tratando de aportar también a eso. Mauritania es otra escala. Definitivamente hay propiedad de seres humanos que tienen que ver con lo que piensas, con tu religión, con el color de piel, etc. Siendo problemas distintos, yo creo que nos podemos unir, los que tenemos buena voluntad, los que creemos en que la política sirve para construir un mundo mejor y apoyar aquí en México, Mauritania o donde nos toque estar a personas de bien que quieren cambiar las cosas.
y eso vale la pena. Biram, piense usted en un muchacho de 16 años, es que casi lloro de pensarlo. ¿Quién es dueño de su cerebro y de su alma? Cuando ese muchacho, ese niño es un esclavo. Je me sens très, avec beaucoup d'émotion à ce moment-là, vous posez cette question. Imaginez un garçon de 16 ans qui est un esclave. Qui est vraiment le propriétaire de son cerveau? Le propriétaire de son cerveau, c'est son maître. C'est le fils du maître. C'est la fille du maître. Desgraciadamente, el dueño, si podemos decir, de lo que piensa de su cerebro es el dueño, es el amo. Es hasta los hijos del amo. C'est aussi toute personne de la communauté des maîtres, c'est-à-dire la communauté des Arabes esclavagistes. Hasta es la propiedad de la comunidad árabe esclavistas. Bon, il obéit aveuglément. Il pense que le monde s'arrête là où eux, ils veulent qu'il s'arrête, ces maîtres. De hecho, se para y se detiene en función de lo que opina el amo. C'est un enfant qui n'a pas connu le repos dans sa vie. Es un niño que nunca conoció el descanso, Il n'a pas connu l'affection d'une maman, ni el amor de una madre, ni d'un père. ni de un padre, Il n'a jamais fait une école nunca fue a la escuela, parce qu'il commence le travail dès l'âge de 5 ans. porque ha empezado a trabajar a los 5 años Il commence à être battu dès l'âge de 5 ans. y empieza a estar a recibir golpes a los 5 años. Il commence à vivre sans sécurité dès l'âge de 5 ans. Vive sin seguridad desde los 5 años. Mais si c'est une fille esclave de 16 ans, elle a déjà eu un enfant ou deux. Y si hablamos del caso de las niñas esclavas, es peor, porque a los 16 años ya tuvo hijos. Parce qu'elle commence à être violée dès l'âge de 9 ans, 8 ans. Porque pues, la violaron desde a partir de los 8 años. Et celui qui la viole, le matin, c'est son maître. L'après-midi, c'est le fils du maître. Et le soir, c'est le cousin du maître. Et demain, c'est l'employé du maître. Ainsi de suite. Okay. Es como un círculo vicioso o algo muy triste porque quien la viola en la mañana es el amo, en la tarde es el hijo del amo, después es el empleado del dueño y así. ¿Hay posibilidad de obtener la verdadera libertad, no sé cómo llamarlo, del espíritu, del pensamiento, cuando esa persona, gracias a usted, es liberada? Grâce à vous, est-ce que vous croyez que vous pouvez arriver à libérer leur esprit au moins, leur mentalité des esclaves? Avec mes amis, on a en grande partie libéré les esprits, non seulement des esclaves, mais de certains maîtres d'esclaves. Con mis compañeros de lucha, no liberamos solo el espíritu de los esclavos, sino también el espíritu de unos dueños. Parce que j'ai brûlé le livre sacré de l'esclavage en Mauritanie le 27 avril 2012, dans un acte volontaire public et symbolique. J'ai mis ce livre dans le feu, qui est un code d'esclavage. Porque el 27 de abril de 2012 quemé un libro, un símbolo en el cual está el código de la esclavitud. Y este acto simbólico liberó a estos espíritus. Et il y a eu un très grand problème en Mauritanie. J'ai été arrêté, j'ai été condamné à mort. Et il y a eu des manifestations pour demander ma mort et il y a eu des contre-manifestations pour demander ma libération. Y después de este evento, hubo muchos problemas en Mauritania, recibí condenación a muerte, hubo manifestación en contra de mí y para mi libertad. C'était la révolte des esclaves. Era la revolución de los esclavos. Dans les rues. En las calles. Elle a obligé les autorités esclavagistes
à me libérer et à s'abstenir de me faire mourir. Ajá, y lograron salvarme o delante de las autoridades, pudieron salvarme. Mais avant l'incinération de ces livres, tous les esclaves pensaient que le livre est un livre de Dieu et que c'est un commandement de Dieu. Mais lorsque moi je l'ai brûlé, ils ont compris que ça ne vient pas de Dieu. Gracias a este acto simbólico, los esclavos se dieron cuenta que este libro no era la mano de Dios o no era tan simbólico. Donc ils pensaient que le livre vient de Porque Dieu. antes pensaba que venía de Dios. C'est pourquoi il était soumis à l'esclavage. Claro. Mais lorsque moi je l'ai libéré, ils l'ai brûlé, ils ont compris que ça ne vient pas de Dieu. Et il y a eu un déclic, une révolution dans les esprits des esclaves. Ajá, gracias a este acto se dieron cuenta y entendieron que no viene tanto de Dios este libro y este código. ¿Quién habita dentro del cuerpo de un esclavo, Biram? ¿Quién habita? Dentro del cuerpo de un esclavo. Qui habite vraiment dans le corps d'un esclave? C'est l'omnipotence du maître El dueño. qui est le Dieu de l'esclave, selon l'enseignement esclavagiste de la version musulmane mauritanienne. Según la enseñanza musulmán de Mauritania, quien vive dentro del cuerpo del esclavo es el dueño. Gracias, Ignacio. Gracias, Antonio, Gracias, por esos niños y niñas que desde los 5 años no tienen madre, no tienen padre, no tienen más que dueño. Pues yo los invito a escribir en un hashtag. ¿Nos lo lees, por favor? Yo sí que te lo leo porque ¿Pero lo leo en español? Lo escribí yo. Dame sí. un hashtag Libertad Pueblo Mauritano. Libertad para el pueblo mauritano. Gracias, Biram. Merci beaucoup, Biram. Estamos en Televisa.news. Gracias.